Voy a quedarme un tiempo en Freud y en otros autores, haciendo una especie de ida y venida entre el texto de Freud y las otras referencias. Trauer und Melancholie es el título en alemán, y en alguna ocasión vamos a reflexionar sobre ese título. Nos dice Strachey, que es el que estableció los textos en inglés, y a partir de la edición inglesa José Luis Echeverry hizo esta en castellano, que Ernest Jones nos informa que Freud le expuso el tema del presente artículo, Duelo y Melancolía, en enero de 1914, y habló sobre él en la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 30 de diciembre de ese mismo año. En febrero de 1915 escribió un primer borrador, lo remitió a Abraham, quien le envió extensos comentarios, entre ellos la importante sugerencia de una conexión entre la melancolía y la etapa oral de la libido. El borrador final quedó completado el 4 de mayo de 1915, pero nos hace un contexto que me parece interesante, contexto social, contexto intelectual, contexto dentro de la obra misma. Si Freud habló por primera vez de este tema en la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 30 de diciembre de 1914, hay que ir a esa acta. Otto Rank fue durante mucho tiempo el secretario de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y escribía las actas de las reuniones de los miércoles, y tenemos la fortuna de tener, digamos, la transcripción de lo que pasó ese día. Esta es la discusión que antecede el primer borrador que Freud hizo de Duelo y Melancolía, que fue el que después revisó Karl Abraham, y ya luego veremos por qué. Vamos a asistir entonces a cómo nació la idea en Freud y cómo enseguida él la construyó, la escribió, la pulió. En el domicilio de Sigmund Freud se reunieron Eichmann, Hug, Rank, Reich, Sachs, Taus. El orador fue el doctor Víctor Taus. Entonces había preparado algo del tema para poder ser discutido. ¿Cuál era el tema? Contribuciones a una exposición psicoanalítica de la melancolía. Y entonces Otto Rank va escribiendo lo que él va captando y va reconstruyendo, digamos, lo que pasaba esa vez. Dice entonces Rank de Taus: el orador se refiere, para comenzar, a dos ideas de Freud que han sido estimulantes para su propia concepción: la manía como sustituto de un estado del alma y la tesis del desprendimiento de la libido. Su tema es la relación de la melancolía y la manía, y la melancolía como problema del desprendimiento de la libido. La mejor manera de caracterizar la relación entre la melancolía y la manía es la siguiente, estoy traduciendo. El inconsciente parece libre de decidirse por la una o por la otra, o por la manía o por la melancolía. Lo que es dicho no cambia. Los propósitos son solamente vueltos el uno en el otro a partir de un estado del alma diferente. El estado del alma es una función de la investidura libidinal, es decir, de una investidura de los objetos y de la persona del sujeto, y la cuestión es la de saber en qué estado del desarrollo esa investidura libidinal hace su aparición en la enfermedad. Si es el estado narcisista o es el estado autoerótico. El orador describe a continuación
basándose sobre dos casos, los elementos que se puede observar al comienzo de la enfermedad. En el primer caso, se trata de una mujer pintora que cae en una profunda melancolía después de la muerte de su padre, y una segunda vez a los 18 años después de la muerte de su hermana. Es interesante anotar que en el lugar de la fase maníaca, la paciente muestra un desafío, una agresividad, una maldad, en vez de la manía. Todas las anamnesis de estos pacientes son narcisistas en la medida en que esas anamnesis revelan una estima de sí grandiosa. Se manifiestan siempre bajo la forma de un desprecio de sí, de verdaderas ideas de grandeza y no de ideas adquiridas en contraste. De otra parte, hay un miedo de castigo excesivo que traiciona las relaciones, o que casi que llegan a unas relaciones con el sadomasoquista. Parece que se trata de fantasmas infantiles que han estado trabajando en un periodo anterior. En relación a la demencia precoz, las ideas delirantes de la melancolía, ideas delirantes nihilistas, se relacionan con el cuerpo de un individuo, o bien durante un mecanismo muy visible de la demencia, consistente en representar las vueltas del lenguaje a través de un órgano. En la melancolía, las alucinaciones relativas, por ejemplo, al estómago, a los intestinos o al olor, predominan. El miedo de los melancólicos no concierne toda la persona en tanto tal. Se trata de un miedo que se reporta en el cuerpo como representación concerniendo, por ejemplo, la inminencia de un peligro. Esa posición de la libido autoerótica que se fija sobre los órganos individuales y se vuelven por la conciencia incluso también una demencia precoz. La diferencia entonces reside en el hecho que en la demencia precoz el yo busca adaptarse a esa posición autoerótica e intenta, luego de la regresión intelectual, alcanzar ese estado de la libido. En cambio, la melancolía, en el cual el intelecto permanece intacto, no busca esa adaptación, lo que hace nacer una autoacusación. Entonces, esa es la diferencia. En la demencia precoz, el yo busca adaptarse a una posición autoerótica e intenta también una regresión intelectual a ese estado de la libido. En cambio, la melancolía, donde el intelecto permanece intacto, no busca esa adaptación a la posición autoerótica, sino que hace nacer la autoacusación. Entonces, en los dos casos, de la libido autoerótica ligada, por ejemplo, a un órgano, se vuelve consciente. En un caso la regresión se hace hacia el órgano y en el otro se produce una condena de una parte de la posición de la libido narcisista que fue preservada. A esto corresponde el hecho que en la constitución narcisista
el sadomasoquismo y el erotismo anal predominan. La tendencia al autocastigo proviene de la acumulación de la libido autoerótica. La manía muestra todo aquello de lo que el melancólico se queja. Constituye la huida fuera de una situación insoportable de autoacusación que conlleva insultos, agresiones, etc. En la manía falta el juicio, porque se permite todo. Las personas son autoeróticas y narcisistas, y es la razón por la cual no tienen contacto con el médico. Esas personas verdaderamente han amado, pero inconscientemente. Se vuelven enfermas cuando renuncian, a los objetos de amor. La falta de conciencia lleva consigo también una falta de formación de la personalidad. Se trata entonces de una libido que no se volvió suficientemente consciente y que se desprende. Se llega diferentemente a la melancolía en personas de edad, lo cual se explica por el hecho de que las personas más jóvenes aún tienen capacidad de amar, de amor de objeto y de restitución. Entonces esa es la reconstrucción que hace Rank de la exposición de Víctor Tauss. Habría que ir a buscar en las obras de Tauss si él tiene la exposición más amplia que aquí es resumida. Y luego, ¿qué pasaba? Una discusión de lo que acababa de exponer el orador. Rank comienza por llamar la atención sobre las investigaciones de Karl Abraham, que mostraron que la melancolía y la manía son expresiones complejas de lo mismo. Hay que ir entonces a buscar en Abraham un primer texto que se llama Elementos de un estudio y de un tratamiento psicoanalítica de la locura maníaco-depresiva y de los estados aparentes. Porque luego vamos a ver cómo Freud le envió a Abraham el manuscrito de Duelo y Melancolía para que éste lo corrigiera, para que lo discutiera. O sea, le daba una autoridad a Abraham en el tema. Luego entonces tenemos que conocer este trabajo de Abraham para poder relacionarlo con el trabajo de Freud y encontrar sus semejanzas y diferencias y casi que reconstruir la discusión que va a comenzar apenas el profesor Freud comience a hablar acá y que continúa con Abraham hasta llegar a su texto final. Ahí comprendemos la artesanía intelectual de cómo Freud construía sus textos. Su laboratorio era un pequeño seminario. Rank llama la atención sobre las investigaciones de Abraham y de ahí arranca diciendo que ellas han mostrado que melancolía y manía son expresiones de los mismos complejos. O sea, Abraham está recogiendo ya la tradición psiquiátrica que los antecede y dice, son la expresión de los mismos complejos de dos maneras distintas, la manía y la melancolía. Esto casi que hace que el texto de Abraham sea el pionero en el psicoanálisis que habla de esa diferencia. Sigue Rank. La aparente autoacusación de los pacientes después de la pérdida de las personas que le eran próximas. Por ejemplo, yo no lo amé jamás, como un autorreproche, una autoacusación. Yo no lo amé nunca o no lo amé suficiente. Debería más bien ser comprendida como una tentativa de llegar al final del duelo, porque al final del duelo ya uno no quiere más al otro. Y de alguna manera
si solamente yo no hubiera amado tanto a esta persona. Se podría tal vez subsumir el miedo que tiene el melancólico por su propio cuerpo bajo la noción de miedo a la muerte, noción que se debería, es verdad, elucidar primero, asimismo como la conexión con el narcisismo. Esa fue la intervención inicial de Rank luego de la exposición de Taus. Luego interviene Eastman. Escribe Rank lo siguiente: Eastman piensa que se podría obtener explicaciones a partir de casos menos graves. El sentimiento de no haber amado va de manera frecuente de la mano con la inferioridad y la fealdad. En la mayor parte de los casos se trata de un aferramiento más antiguo. El hecho que la manía y la melancolía emanen de un solo y mismo complejo siempre nos fue, dice, familiar. Luego interviene Nürnberg, quien subraya de nuevo la cuestión a la cual el orador hizo alusión a propósito de Kraepelin, aquella de saber si se habla de la melancolía en tanto tal o de la melancolía que aparece en el curso de otras enfermedades. Una fineza diagnóstica. O es una entidad aparte o es una cosa que aparece en medio de otras enfermedades. La escritura maníaca de los pacientes melancólicos podría más bien ser el producto de una demencia precoz, piensa Nürnberg. Luego interviene Jekels, quien encuentra, como Eastman, que el orador ha omitido la demarcación en relación a ciertas formas de histeria. En cuanto a las objeciones de orden clínico, subraya el hecho que el rechazo de la comida es frecuentemente justificado por ideas de indignidad. Es igualmente dudoso que el miedo no recaiga más que sobre el cuerpo del paciente. Luego interviene de último el profesor Freud. Aquí es donde vamos a ver en esta página y media la primerita discusión de la cual nace el texto Duelo y Melancolía. El profesor Freud encuentra en la conferencia ciertas cosas nuevas y otras que no lo son para nada. El criterio esencial según el cual es necesario circunscribir los síntomas, que en la práctica no aparecen nunca bajo una forma pura. Ya esto es una indicación, que no vamos a tener solamente síntomas maníacos y solamente síntomas melancólicos, sino mezclados. Que puede ser que no encontremos nunca síntomas melancólicos puros, sino también mezclados con síntomas histéricos, con síntomas obsesivos. Entonces ya aquí nos está diciendo, bien, en la clínica eso no aparece como en la nosografía. Una cosa es la nosografía, la clasificación, pero en la práctica eso no aparece de manera pura, lo cual quiere decir que en la clínica hay que tener toda una fineza para poder enseguida llevar esto a clasificaciones. Por eso hay que controlar, hay que leer, hay que discutir, hay que pensar tanto para poder determinar finalmente de qué se trata en cada caso. Entonces retomo sin el inciso. El criterio esencial según el cual es necesario circunscribir los síntomas y las formas de la enfermedad es
el mecanismo que va a hacer en duelo y melancolía, ocuparse del mecanismo. La observación de casos benignos aporta, como lo ha mencionado Eastman, la única posibilidad de delimitar el cuadro puro. Por eso, él luego va a comparar la melancolía con casos benignos de duelo. Aquí está el origen del título, en esa idea de Eastman de que hay que comparar los casos graves partiendo de casos menos graves. El menos grave es duelo, es más grave la melancolía.